Segunda parte, y también tiene que ver mucho con la capital federal, es, no sé, por lo menos una descripción. Nosotros la lectura que hacemos es que la centroizquierda o el progresismo, como se pensaba en los 90, atraviesa un momento crítico. Bueno, vos también fuiste parte de esa experiencia y también has opinado, reflexionado al respecto. La otra pregunta, la otra mitad de la entrevista tiene que ver con eso, ¿no? Con qué balance es de la centroizquierda, de la fuerza centroizquierda en Argentina, tanto los kirchneristas como los opositores. Sí, primero, a mí me parece que si uno analiza la gestión de Kirchner tomando la perspectiva histórica del 25 de mayo del 2003 para adelante, con la asunción de Cristina en los 4 años posteriores, uno siente que claramente construyó la línea de Néstor Kirchner y de Cristina una política democrática, de participación popular, de acceso a derechos, que tenía que ver mucho con esa agenda que la centroizquierda declamó mucho tiempo, pero cuando tuvo la posibilidad de gobernar le costó ejercerla. No solo posterior a la crisis de la Alianza, sino también en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que el debate que se da en las fuerzas políticas, que además muchas vienen acompañando a Kirchner en este proceso, es un debate de etapa histórica. Y esa etapa histórica... La centroizquierda no alcanzó los objetivos que se planeaba cuando le tocó gestionar. Sí, por supuesto, en un contexto histórico que uno debe analizar, pero es cierto que, yo creo que una de las discusiones que nos debemos en la Ciudad de Buenos Aires respecto a cómo nos planteamos en el 2015 y de acá para adelante la posibilidad de recuperar la Ciudad de Buenos Aires y de proponerle al porteño una alternativa que nos permita enfrentar a lo que Macri proponga en el 2015, es también un análisis de las últimas 2 gestiones progresistas de la Ciudad de Buenos Aires, un análisis crítico muy fuerte de eso, y una propuesta, que tenga no solo consonancia con lo que le pasa a la Argentina a nivel nacional, sino que nos permita ampliar la interpelación de los porteños. Y yo creo que las últimas elecciones de octubre nos marca un principio de una etapa donde uno tiene que ser muy responsable en la constitución de esa herramienta. A mí me parece que Cristina fue muy clara en la plaza del 23 de octubre, donde ella mencionó al Frente para la Victoria como un instrumento constitutivo en cuanto a la organización. Y me parece que es ahí adentro donde va a haber un conjunto de tensiones para hacia dónde va este proyecto político. Y sin duda ese espacio, me parece que los dirigentes que tienen historia en la centroizquierda, que vienen participando en cargos legislativos o mismo en cargos ejecutivos del gobierno, tienen la responsabilidad de ser parte de ese debate. Y ser parte de ese debate para mí también requiere primero tener una mirada amplia de este proceso, pero también una mirada responsable. Yo siento que la conducción de Cristina es una conducción hoy claramente en el sentido de lo que uno pelea para que sea no solo el manejo del Estado, sino el sentido de la política pública. Entonces, en esa discusión me parece que la presencia de sectores dinámicos adentro del Frente para la Victoria adquiere un carácter de responsabilidad histórica y además de mirada inteligente en este proceso político. ¿Te parece que puede haber progresismo no kirchnerista? Por ejemplo, el socialismo de Wiener, ¿qué reflexión te despierta? Me parece que, a mí me parece que, la experiencia de Pino Solanas de la Cámara de Diputados del 2009 para adelante ha desvirtuado ese espacio político. ¿Por qué? Porque la verdad es que si uno analiza que Pino en la Ciudad de Buenos Aires en el 2009 logró casi un 25% de los votos y una expectativa de una agenda donde el que acompañó en aquel momento a Pino Solanas, la verdad es que no se imaginaba que Pino iba a terminar constituyendo mayorías con Patricia Bullrich, con Aguad o con los sectores más reaccionarios como de Narváez. Sí, por lo menos lo que declamaba Pino Solanas, que era una agenda que estaba relacionada con la posibilidad de recuperar una red ferroviaria, la posibilidad de discutir los recursos naturales, la posibilidad de que en el sentido y en la puja de hacia dónde iba este proceso político, uno tenía la sensación de que Pino podía empujar en un sentido. La constitución de alianzas adentro de la Cámara de Diputados y la desvirtuación a partir también de determinada discusión, como fue el papel prensa, que fue una iniciativa presentada por una de las diputadas que era parte de ese blog, que era Cecilia Marchán, donde Pino Solanas se corre, me parece que también dejó un espacio vacante. Yo creo que Wiener tiene una posibilidad.
una posibilidad en cuanto a la posibilidad de construir una fuerza política que se exprese por los andariveles de la centroizquierda. El problema es cómo se ubica esa fuerza política. Digo, si esa fuerza política, cuando se da determinadas discusiones, como fue esta última, se termina absteniendo en leyes que parece ser demandas históricas de esos sectores políticos, me parece que se desvirtúa eso. Y después es cierto también que a veces es muy difícil que esas fuerzas se expresen en cuanto a no tengan un anclaje también en la organización de los laburantes. Me parece que ahí hay una deuda pendiente. Creo que la crisis de la CTA es producto de eso también. Creo que la crisis de la CTA, para mí, más allá de la mirada de la CTA sobre el gobierno y el proceso que Kirchner habló, también debe haber una mirada de la CTA respecto a la posibilidad de representar laburantes que no sean solo laburantes relacionados con el Estado. Digo, la CTA tuvo una oportunidad histórica que fue del 2003 para adelante en la posibilidad de representar en el ciclo histórico una lucha que la CTA venía reivindicando y dando muy fuerte en defensiva respecto al avance del menemismo y la destrucción de un estado de bienestar, pero que le costó entender la etapa de construcción en ofensiva. Digo, no puede ser que la CTA no haya representado laburantes industrializados, no puede ser que sectores industriales que volvían a reactivarse a partir de un modelo económico diferente a la matriz de los 90 no se sintieran representados por lo que fue la CTA. Digo, la CTA, en vez de crecer en ese espacio de representación, me parece que se quedó en una discusión vacía de contenido que terminó haciendo que hoy sea un instrumento que va a costar mucho por volverlo a poner en funcionamiento y darle un sentido de representación histórica en este proceso, ¿no? Bueno, un poco lo dijiste, pero yo te voy a preguntarte, digo, si la centroizquierda tuviera que derrotar a Macri electoralmente, ¿cuáles son los sujetos sociales de la centroizquierda en Capital Federal? Digo, ¿a quién tiene que convocar? ¿Cuáles son los sectores que la centroizquierda puede convocar o que naturalmente tendrían que activar, digamos, tener un sentido como un antimacrista? A ver, pienso, primero, sin duda que en una interpelación al porteño uno tiene que reivindicar mucho de las cosas buenas que a la ciudad le pasaron producto de lo que le viene pasando a la Argentina. Eso sin duda es un punto de partida que es fundamental y además es imprescindible, digo, porque esta ciudad se transformó como se transformó la Argentina a partir de determinadas políticas públicas que se implementaron a partir del 2003. Lo que sí yo creo y que me parece que hay un debate que es súper interesante, pero que es un debate que para mí no hay que sesgarlo porque si no nos equivocamos, que es cómo ampliamos ese espacio de interpelación. Digo, cuando yo escucho a algunos compañeros hablar de la clase media como una clase media única, creo que hay un error. Digo, yo creo que en la última elección, la elección de las elecciones locales en la Ciudad de Buenos Aires de julio y de agosto, nosotros la verdad que nos equivocamos en no ir a buscar e interpelar a ese votante de Pino Solanas que logró casi el 14%. Ese votante hay que volver a interpelarlo porque nosotros tenemos que tener vocación de mayoría en esta ciudad para gobernarla. Recuperar el instrumento del Estado es lo que nos va a permitir reordenar esas prioridades que nosotros sentimos que no están. Y yo creo que hay que hacer un fuerte trabajo. Primero, lo organizativo en la zona sur. Creo que es una de las deudas pendientes. Yo siempre digo lo mismo, la ciudad tiene un grave problema y el problema no es la pobreza, sino es la desigualdad. Vos ves los índices sociales que tiene el sur a diferencia con lo que tiene el norte y hay una matriz muy profunda de desigualdad que no la inició Macri, que se puede haber acentuado en estos últimos 4 años producto de la desinversión y la falta de recursos públicos, pero para tener un 25% de problemas de empleo en la Comuna 8, un 23% de situación de hacinamiento en hogares, para tener los problemas más graves de repitencia, de abandono, de falta de vacantes en la zona sur, hay un retiro del Estado hace mucho tiempo. Y nosotros necesitamos que el Estado vuelva a la zona sur con la presencia muy fuerte del Estado Nacional. Digo, yo creo que una de las políticas públicas más interesantes de este último tiempo es la reconstitución de la conducción pública y la política de seguridad en Isla Garré, pensando en la zona sur de la ciudad. Digo, a partir de la presencia de la fuerza de seguridad, pero a partir también de la instrumentación de los foros. Y esa instrumentación de los foros permite la participación en la zona sur que uno debe organizar. Yo creo que hay un debate de cómo nosotros a los porteños los interpelamos y yo creo que no alcanza solo invitándolo a ser parte del proyecto nacional. Creo que es el punto de partida imprescindible, necesario, insoslayable, pero que nosotros tenemos que también demostrarle al porteño que tenemos los mejores cuadros, los mejores compañeros para gobernar esta ciudad de Buenos Aires
con las características que tiene esta ciudad. Una ciudad que es profundamente desigual y que además tiene una cantidad importante de vecinos que tienen un contacto por lo menos escaso con el Estado. ¿Por qué? Porque mandan a sus hijos a la escuela privada, porque tienen medicina mediante una prepaga o obra social, y porque su esparcimiento lo tienen mediante, digamos, lo que puedan gastar en un esparcimiento privado, tanto cultural o la presencia en un gimnasio. Nosotros a ese vecino, la verdad que no se lo podemos regalar la interpelación de la centro derecha. A ese vecino nosotros lo tenemos que interpelar con las cosas que se relacionan con el Estado. ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con el uso del espacio público, en cuanto a su transporte, en cuanto a el uso de algún espacio público de esparcimiento, como son los espacios verdes, y se relaciona también con los servicios que el Estado presta en cuanto a el sostén cotidiano como es la basura. Bueno, a ese vecino nosotros tenemos que interpelar. ¿Tiene que hablar de seguridad el centro izquierda? Sí, sin duda. Digo, me parece que, lo voy a repetir porque me parece que es una de las medidas que yo más reivindico de la última etapa de la gestión de Cristina antes del 10 de diciembre del cambio. Me parece que la designación de Nilda Garré a partir de la asunción de que tenemos problemas de seguridad como tiene cualquier urbe de Latinoamérica, es imprescindible hacerlo, porque además, digo, cuando vos no ocupás el lugar ese de la discusión respecto a cómo resolver los problemas de seguridad que tiene una ciudad como Buenos Aires, esos lugares te lo ocupan después chantas como de Narváez, como Rucaus, como Bloomberg, y cuando te lo ocupan esos, cabalgan atrás de hechos trágicos que generan mucho dolor, que generan mucha sensación de que puede pasar cualquier cosa, y si vos no le das una respuesta política a eso, esa respuesta política tiene que ver con la única respuesta que te da, digamos, determinados actores de la política, que es la idea de aumentemos penas y resolvamos la cuestión de seguridad con la policía. Y me parece que la centro izquierda y el campo nacional y popular se tiene que hacer cargo de esa discusión, a partir de que es necesario darle un rol en las respuestas a los temas de seguridad a la policía, sin duda. Ahora, no es solo la única respuesta que requiere los problemas de seguridad. Sin duda, si hoy nosotros podríamos tener en la zona sur de la ciudad una política de hábitat mucho más activa en cuanto a apertura de calles, construcción de hospitales, de centros culturales, sin duda estaríamos impactando los índices de seguridad. Ahora, también nos tenemos que hacer cargo de conducir la fuerza de seguridad. Le ha costado a estos procesos políticos conducir políticamente la fuerza de seguridad. Conducir la fuerza de seguridad, ¿qué es? Darle participación activa a la sociedad para que controle y sea parte del diseño de la política de seguridad, pero también discutir los problemas que tiene la fuerza de seguridad en cuanto a su capacitación, en cuanto a sus salarios, en cuanto a las horas de servicio. Digo, nosotros esos temas nos cuestan y nos costó históricamente, y me parece que hay que hacernos cargo de esa discusión. Digo, un policía que tiene que trabajar 8 horas en un servicio ordinario, pero que tiene que hacer 14 para lograr un salario mínimo para cubrir la canasta básica, es un policía que después le podés pedir muy poco en el cumplimiento de la tarea preventiva y disuasiva en la vida pública. Y creo que Nilda Garré en ese camino va en un buen sentido. Me parece que es una buena señal. Tengo una pregunta final como para englobar un poco las dos cosas que estuvimos charlando, el ping-pong entre izquierda y derecha, y que me parece que hace constantemente a uno de los centros de discusión cada vez que se acercan por lo menos las elecciones en Capital, que es, mi pregunta es si desde la centroizquierda se puede construir un amplio frente social que pueda derrotar al macrismo. ¿Es posible desde la centroizquierda convocar? Hoy me parece que la convocatoria es del instrumento que sacó 54% a nivel nacional en la Argentina. Me parece que ese instrumento, sin duda, es el catalizador de los que militamos en este distrito. Ahora, la responsabilidad de los que somos militantes de este distrito es ampliar ese instrumento. Ahora, ampliar ese instrumento... Sí, yo creo que, digo, más allá del nombre del instrumento electoral, lo que yo digo es, digamos, nosotros en octubre con Cristina en esta ciudad ganamos. Y ganamos en una ciudad de Buenos Aires que nos costó un montón durante muchos años, donde no pudimos muchas veces pasar al 20% de los votos. Y en octubre ganamos, y eso uno tiene que leerlo de manera inteligente, generosa, tener la responsabilidad de ampliar esa construcción para poder gobernar en 2015 la ciudad. Y además me parece que es la responsabilidad nuestra también conocer qué le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Yo siento que muchas veces Macri se ha ubicado inteligentemente en las antípodas de lo que le pasaba a la Argentina.
Digo, cuando Macri dice la relación con el gobierno nacional me costó, eso fue un lugar político que Macri buscó y lo buscó de manera inteligente. Digo, si vos analizás todas las iniciativas que el gobierno nacional fue mandando a la Cámara de Diputados, el bloque de Macri se opuso. De los medios es mucho más fuerte. Macri buscó un lugar político, que era la oposición a lo que Kirchner marcaba a nivel nacional. Nuestra respuesta no puede ser la respuesta que para mí ya fracasó, que es decir, Macri es el hijo de Franco, es el dueño de Sebel, es la dictadura, ya está. Macri ganó 8 elecciones en esta ciudad de Buenos Aires, es la centro derecha, pero es la centro derecha democrática y legitimada mediante el instrumento que lo legitima la democracia, que son los votos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de interpelar a la mayor cantidad de porteños para ganarle a Macri, para recuperar ese Estado que nosotros creemos hoy que invierte más en arreglo de veredas, de baches y en el sostenimiento de la transferencia de recursos públicos al sector privado, para ponerlo en el lugar que debemos ponerlo. Si el Estado no interviene en la brecha social que hay entre el norte y el sur, el mercado no lo va a hacer. Digo, si vos no ponés el instrumento público que tenés, que es el Banco Ciudad, para que la clase media pueda acceder al crédito hipotecario, la banca privada no lo va a hacer. Si vos no generás que la escuela pública hoy no esté quebrada como está, el 50% con la matriz de educación privada, porque la transferencia de recursos públicos aumenta más al financiamiento de la escuela privada que al sostenimiento de una escuela pública, tenés un problema de concepción de ciudad. Pero para discutir eso no alcanza solo invitarlo al porteño a sumarse al proyecto nacional. Tenemos que ser mucho más inteligentes. Tenemos que ser mucho más inteligentes en cómo utilizamos de la mejor manera las políticas públicas que la ciudad le han permitido volver a ser una ciudad con una cantidad importante de ingresos, una ciudad que recibe al turismo no solo regional, sino al turismo interno y que le permite ser una dinámica en cuanto a una de sus políticas económicas, una ciudad que tiene 3 millones de personas que ingresan por día de la provincia de Buenos Aires para la construcción, para los servicios, para el comercio, y pensar eso desde la concepción que nosotros creemos que el Estado tiene que estar en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es un debate pendiente y es un debate que además nos tiene que permitir generar nuevos liderazgos, nos tiene que permitir generar nuevos candidatos en la ciudad de Buenos Aires y me parece que no tiene que retrasar la historia. Me parece que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para construir la herramienta que nos permita en el 2015 discutir con el candidato que Macri decía, con la mayor posibilidad de ser parte de un frente político que recupere la ciudad. Es nuestra responsabilidad además y digo, 4 años a esta ciudad de la centro derecha nos han costado mucho, un retroceso importante en políticas públicas, un retroceso importante en estándares democráticos de discusiones que la ciudad siempre tenía y me parece que nosotros no podemos permitir que este ciclo en la ciudad de Buenos Aires no sea parte de una política que uno siente que cambió el destino de la Argentina. Ahora, tenemos que ser inteligentes en esa construcción, creo que es el debate que viene. Gracias, Gonzalo.